Dios les bendiga. Qué bueno, una vez más podemos encontrarnos y poder estudiar la palabra de Dios, edificar nuestras vidas sobre fundamentos seguros, estables, que nos puedan llevar a que todo el tiempo invertido realmente sea fructífero. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, para continuar con el tema que hemos comenzado miércoles atrás, en la corriente del Espíritu de Dios. Hay un diálogo entre un religioso que se acerca a Jesús para poder allí recibir respuestas que él no la encontraba en ningún lado. Si usted me acompaña en el capítulo 3 de San Juan, encontramos allí a Jesús y Nicodemo. Y dice, comenzando con el verso 1, de la siguiente manera. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús, le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Amén. Hay un diálogo crucial aquí entre Nicodemo y Jesús. Hay tres preguntas que hace Nicodemo, aunque la primera está implícita, y obviamente recibe tres respuestas de parte del Señor. Y usted lo tiene allí en el verso 3, en el verso 5 y también en el verso 11, que no hemos dado lectura completamente. Hay una referencia muy particular en este capítulo 3 de Juan. Juan está hablando aquí y presenta a las tres personas de la Trinidad. La función del Espíritu Santo es desarrollada desde el verso 3 hasta el versículo 8. La función que el Espíritu Santo va a hacer, el hecho de generar nueva vida, la regeneración. Desde el verso 11 al 15 es la función que realiza el Hijo. Es decir, el Hijo eterno de Dios que viene, toma forma de hombre y en su condición de hombre Él va a pagar el precio establecido para poder salvar nuestras vidas. Pero desde el verso 16 al 21 es el Padre. Y el pasaje, tal vez uno de los más conocidos de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este diálogo hay preguntas que no tenían respuesta en la vida de este maestro, de este hombre llamado Nicodemo. Dios se presentó allí, el Hijo encarnado, Dios. Y él, al ver las señales, tiene preguntas que no puede encontrar una respuesta que lo satisfaga. Y entonces se acerca para preguntarle y Jesús va a mostrarle que no es por medio de la religión que se puede entrar al reino de Dios. Que no es por medio de cuidar o de guardar los rudimentos, los mandatos que ellos habían recibido y como judíos, como hebreos lo conocían.
más él en el caso de Nicodemo. Jesús le va a mostrar que en verdad, así como el ser humano cuando entra aquí al ámbito de lo natural, de la naturaleza, el espíritu y el alma necesitan un cuerpo para que ese cuerpo pueda funcionar dentro de esta esfera natural. Es decir, que en esta esfera natural se pueda manifestar, mover, hacer visible, participar de las cosas que por allí necesita participar como un ser vivo dentro de lo que es nuestra naturaleza, nuestro sistema. Jesús le va a decir, así como el hombre necesita un cuerpo natural para moverse en la esfera natural, necesita aquel que quiere ver el reino de Dios también tener una esfera sobrenatural, un nacimiento espiritual. Es decir, un nacimiento espiritual que lo pueda hacer apto para poder no solamente ver, sino entrar en ese reino espiritual que Jesús vino a proclamar. Y esa es una pregunta que cuando es respondida por Jesús, Nicodemo se queda perplejo. Se queda tan perplejo que Jesús le tiene que decir allí en el verso 7, no te maravilléis de lo que les dije, os es necesario nacer de nuevo. Hay algo que golpeó bien profundo en la mentalidad religiosa de Nicodemo, que ahora quedó asombrado y Jesús le debe decir a él, no te maravilles de esto, pues hay una verdad mucho más profunda que ella. Y luego va a explicarla allí referente a lo que es el viento, la naturaleza, en contraste con lo que el Espíritu Santo hace. Hay una analogía tomada allí. Y esa analogía muestra de que así como el viento no se puede ver, no se puede de alguna manera decir viene de acá, va para allá, tampoco así lo puede hacer aquel que es nacido del Espíritu. Pero sí en ambos casos se ven los resultados. Aunque usted el viento no ve, sin embargo, ve los efectos que el viento produce. Ve cuando una suave brisa puede movilizar algunas plantas, árboles. Pero también a usted así, cuando hablamos de lo que es aquel que es nacido espiritualmente, uno ve los resultados de aquel que nació de nuevo por los frutos que produce. Y entonces ve que así como una planta puede ser movida por un viento natural y uno observa los vaivenes, los movimientos que éste va a sostener, a mantener, de la misma manera también alguien que es nacido espiritualmente y guiado espiritualmente, hay frutos, hay resultados que indica que esa persona se está moviendo en un ámbito sobrenatural, es decir, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces debemos destacar nosotros de que aquel que ha nacido de nuevo, ha nacido del Espíritu. La regeneración solo es posible por medio del Espíritu Santo. Los pasos a seguir es la persona que oye el mensaje del Evangelio, esa persona acepta el mensaje. El hecho de aceptar el mensaje del Evangelio que habla de la obra de Cristo, de la persona de Cristo, y del mensaje de Cristo, esa persona es hecha hijo de Dios. Y por ser un hijo de Dios recibe lo que es el sello del Espíritu Santo en su vida, que lo distingue como propiedad de Dios. Es decir, han nacido de nuevo. La Biblia dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hay un nacimiento espiritual y ese nacimiento espiritual, la Biblia lo llama regeneración, volver a nacer. Y ese volver a nacer es por el Espíritu y a partir de allí es que la Biblia pone mucho énfasis en decir que el Hijo de Dios, el cristiano, debe moverse en la esfera sobrenatural, en la esfera del Espíritu. La Biblia destaca, llama, amonesta, manda de que el Hijo de Dios debe vivir en la llenura del Espíritu y ser guiado por el Espíritu, que es un distintivo de un Hijo de Dios. De tal manera que aquel que no es guiado por el Espíritu de Dios deja claro, deja en evidencia que en verdad hay algo que no está bien en su vida y que tal vez está creyendo simplemente con una fe intelectual, y la fe intelectual no lleva a nadie a ningún lado. O es mejor dicho, no lleva a nadie al cielo.
la fe intelectual no salva, la convicción personal en uno mismo no salva. Simplemente la fe en Cristo es la que en verdad salva. Ahora el Espíritu Santo entra en la vida del cristiano, del creyente, del Hijo de Dios, y a partir de allí el Hijo de Dios comienza a experimentar un sinfín de vivencias. De tal manera que aquellas cosas que en el pasado, antes de conocer a Cristo de manera personal, de manera salvadora, esa persona comienza a ver con desprecio aquellas cosas que antes hacía. Se avergüenza de lo que hacía antes. No se golpea el pecho orgulloso, levanta la voz para contar, entre comillas, las proezas según la carne que hacía antes, sino que por el contrario, se avergüenza de ello. ¿Por qué? Porque han nacido de nuevo. Porque su vida ahora está en Cristo Jesús y ahora es guiada por el Espíritu. Y entonces, en cuanto a la vida, la condición de pecado tiene rechazo hacia el pecado y todo lo que lo puede alejar o que puede dañar la comunión perfecta que tiene en Cristo, el Hijo de Dios. Y lo hiere de tal manera el pecado que no piensa ni por un momento hacer algo que pueda ofender a la persona que más le amó sobre la faz de la tierra y que se lo ha demostrado, que es Jesucristo, que vino a ofrendar su vida de manera voluntaria para poder salvar. Y la Biblia menciona que desde que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, tal cual lo hemos ya avisado, lo hemos enseñado, lo hemos dicho en varias ocasiones, el Espíritu Santo ha venido, se ha posado, ha hecho morada en la vida de cada cristiano, en el corazón de cada cristiano, y a partir de allí ha colocado dones dentro de cada uno de ellos, y esos dones tienen que ver ahora para funcionar dentro del cuerpo que es la iglesia, en el cual o al cual yo quiero hoy hacer especial referencia. Primera a los Corintios, capítulo 12, dice de la siguiente manera: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Quiero que ponga atención en esto. Es importante ver porque Pablo está escribiendo a una iglesia que, si usted pone atención, es una iglesia que tiene muchos dones. Es una iglesia donde los dones del Espíritu Santo se estaban manifestando y era evidente que lo era. Pero hay algunas cuestiones que en cuanto a los dones ellos no sabían. Y aquí queda bien en claro que es un gran error el hecho de ignorar lo que es la verdad espiritual y cuál es el fundamento de esa verdad espiritual. La verdad espiritual es que el Espíritu Santo está dentro de cada cristiano y solamente aquel que ha nacido de nuevo lo puede percibir. Y hay un ejemplo notorio que yo he tomado a propósito al iniciar este estudio, en cuanto a Nicodemo, que él tenía el conocimiento intelectual. Él tenía el conocimiento de todo el Antiguo Testamento, 39 libros, según contamos nosotros en nuestras Biblias. Ahora, él no lo podía entender porque en verdad no había nacido de nuevo. Ahora, esa es una verdad que el Hijo de Dios lo puede experimentar. Ahora bien, el contenido de esa verdad, el fundamento de esa verdad, debemos nosotros saber que los dones espirituales han sido otorgados para la edificación del cuerpo llamado iglesia y que tiene una manera de funcionar, y esa manera de funcionar está descrito aquí en la palabra de Dios. Es decir, los fundamentos en los cuales los dones del Espíritu deben manifestarse, moverse, están en las Escrituras dentro del contexto bíblico nuevo testamentario de manera muy especial, ya que, como he mencionado, en el Antiguo Testamento no hay un indicio certero con respecto a que el Espíritu Santo viene a ser residencia permanente dentro de la vida del individuo, de un ser humano, cosa que en el Nuevo Testamento sí.
El Espíritu Santo viene a morar, a residir permanentemente en la vida de aquel que ha creído en Cristo y ha sido salvo. Ahora, el hecho de ignorar estas verdades escriturales es lo que lleva a cometer un sinfín de errores y que esos errores van ocasionando muchas heridas y van ocasionando también falsos conceptos referentes a lo que es el mover espiritual. Cuando vamos a hablar de lo que es la obra de Dios, no podemos ir a otro libro más que a la palabra de Dios. Soy alguien que tiene muchos libros, una biblioteca bastante numerosa. Pero sin embargo, a la hora de hablar del funcionamiento de la iglesia, hay un solo libro al cual debemos remitirnos, que es la palabra de Dios. Y el resto de los libros apoyan, suman, abren por allí ciertas ventanas que uno por allí no alcanza a ver con claridad alguna idea, pero es la palabra de Dios la fuente en la cual toda la verdad queda registrada. Por eso que cuando usted recuerda lo que el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué está diciendo el salmista allí? El salmista está dejando bien en claro qué es la palabra para él. Es la persona más importante dentro del reino. Es una persona que tiene influencia, que tiene poder, que tiene dominio sobre todo el reino y otros reinos vecinos incluso, que su palabra tiene peso. Pero sin embargo, más allá de todo lo que él pueda tener, más allá incluso de todo el cuerpo sacerdotal que estaba allí alrededor, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y él va a enfatizar, lámpara es a mis pies tu palabra. Es decir, en un mundo oscuro donde nos toca caminar, en un mundo, como ya he dicho en reiteradas ocasiones, el príncipe de la potestad de este siglo es el que gobierna, el que impera. En medio de un mundo oscuro, lleno de caminos peligrosos, uno más que otro. Es allí la importancia de ver cómo ya en el Antiguo Testamento el valor que se le daba a la palabra de Dios y más dicha en boca de quien la dice. Es decir, lámpara, en medio de un mundo oscuro, yo sé dónde voy a pisar porque es la palabra de Dios quien marca mi rumbo, quien marca mis decisiones, quien marca mis movimientos diarios. Pero no solamente me marca mis movimientos diarios, sino que el salmista dice, y lumbrera a mi camino, es decir, me deja en claro hacia dónde va el ocaso de mi vida terrenal, sabiendo de que hay promesas para aquellos que confían en Dios. Si eso es en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento tenemos nosotros la confirmación, dicha tanto por Pedro, dicha por Pablo, de que toda la Escritura es inspirada por Dios, es decir, es soplada por el Espíritu Santo de Dios. Si tenemos esa verdad bien en claro, vamos a coincidir en que la verdad tocante no solamente a la marcha de la obra de la iglesia, sino también en cuanto a la funcionalidad de los dones espirituales, está en la palabra de Dios y es la fuente más segura que tenemos por cuanto la palabra de Dios, la Biblia, ha sido inspirada, soplada por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, dentro de ese libro que usted tiene, y espero que lo tenga allí abierto, en sus manos, llamado Biblia, es palabra del Espíritu Santo, palabra de Dios, que sopló la mente de cada uno de los escritores. Por tanto, usted tiene aquí un libro que no tiene una coma de más, ni fuera de lugar, que no tiene ni siquiera una tilde fuera de lugar, pues es inspirada por Dios. Abro un pequeño paréntesis aquí. Hablando de el manuscrito original, el cual el Espíritu Santo sopló para ser escrito. Usted ya sabe
que la Biblia no fue escrito en español, tampoco fue escrito en inglés, sino que en el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento en griego y salvo algunos pasajes allí en arameo. Pero debemos entender que esta es la verdad, es el fundamento. Por tanto, todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo de Dios, cualquier tema referente a lo que es la marcha de la iglesia, la vida de conducta del cristiano, los dones espirituales, la manifestación, lo que es la vida presente, la vida venidera, tendrá como única norma para regir en cualquiera sea esas áreas, es la palabra de Dios. La palabra de Dios, como dice, tenemos la palabra profética más segura. Y cuando vamos a hablar de los dones, debemos ir a la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Cuáles? ¿Dónde? ¿Por quiénes? Los dones pueden ser usados, deben ser usados. Y cómo también se puede juzgar las obras que son hechas por las personas. Ahora bien, el texto aquí hace alusión a la importancia de conocer lo que las Escrituras dice con respecto a los dones. Y una traducción más literal diría, y acerca de las cosas espirituales, hermanos, no quiero que las desconozcan. Las cosas espirituales allí son cosas que el Espíritu Santo hace, tanto dones o manifestaciones. En cuanto al obrar del Espíritu Santo dentro de lo que es la iglesia del Señor, hay algunos aspectos que yo quiero remarcar y me gustaría que usted pueda leerlo, verlo, escucharlo bien, en cuanto a cómo obra el Espíritu Santo dentro del seno eclesial, ya que hemos hablado algo en el estudio anterior que he dado, referente a la importancia del Espíritu Santo en la vida y los efectos que produce dentro del individuo. Ahora, dentro de lo que es el seno eclesiástico, dentro de lo que es el cuerpo llamado iglesia, el Espíritu Santo va a trabajar en la pureza de la iglesia. He mencionado el pasaje de Hechos de los Apóstoles allí, cuando de repente nosotros tenemos a un matrimonio que viene a querer de alguna manera aparentar algo que no eran. En Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira intentan mentir al Espíritu Santo. Es decir, vienen a querer hacerse pasar por algo que no eran. Y cuando entramos ahí, vemos que es el Espíritu Santo quien va a luchar para mantener la pureza dentro de la iglesia, ya que el pueblo de Dios es un pueblo comprado y separado para uso exclusivo de Dios, para que puedan servir a Dios y de parte de Dios también poder ser bendición a los seres humanos, al resto de la humanidad que todavía no ha conocido a Cristo en su corazón. Es por ello que el Espíritu Santo obra en el creyente esa necesidad. En primer lugar, debemos dejar en claro, la santidad viene como resultado de haber creído en Cristo y de haber sido limpiado de todo pecado que la persona haya cometido en el pasado. La sangre de Cristo lo limpia. Y he mencionado el pasaje de Corintios, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, esa santidad faculta al cristiano para poder entrar a la presencia de Dios, pues sin esa santidad en su vida, sería imposible tener acceso a la presencia de Dios para allí poder hablar con Dios, Dios hablar con él y tener esa ida y vuelta que solo pueden tener los hijos de Dios. Cuando usted comienza la epístola a los Corintios capítulo 1, usted va a notar allí que hace alusión a esa cuestión, a la santidad que el cristiano tiene. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios,
y el hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es interesante notar la palabra santos, santificados, a todos los santificados. Es la santificación que tiene el Hijo de Dios para poder tener acceso a su presencia. También usted lo puede encontrar este mismo concepto en casi todas las epístolas de Pablo. Ahora, luego tenemos nosotros ese deseo de santificarnos, que la Biblia también a esto lo llama santificación progresiva, es decir, el cristiano va madurando en santidad. De allí es la importancia, y quiero dejar bien en claro esto, referente a que aquel que ha nacido de nuevo aborrece todo lo que Dios aborrece. Trata de estar lo más lejos posible en cuanto de sí depende de todo aquello que puede desagradar a su Dios. Y es una evidencia de que en verdad ha nacido de nuevo. No es algo inventado. No es algo fingido cuando hay personas alrededor, es algo que nace de adentro por cuanto ya ha nacido de nuevo y el Espíritu Santo lo anhela, lo desea, lo guarda celosamente, con intensidad, de tal forma que el Hijo de Dios quiere agradar al Señor en todo, no en alguna faceta de su vida nada más. Ahora, teniendo en claro ese concepto, el cristiano avanza cada día un paso más hacia la voluntad perfecta de Dios, hacia la presencia de Dios o en el camino de la perfección, aplicando el conocimiento de la palabra de Dios que se le enseña, que él mismo aprende cuando hace su devocional diario, que él mismo aprende cuando ve la conducta, los ejemplos de fe en el liderazgo de las personas, de los líderes de su congregación. Entonces, cuando observa todos esas características, esos ejemplos, esos modelos que están frente a él, entonces el cristiano va cada día apartándose más de lo malo y va adquiriendo madurez espiritual, y esa madurez espiritual lo lleva a él a tener una vida de santificación mucho mayor que el día anterior, o que un año atrás, o que 6 meses atrás. Santificación progresiva. De ahí la importancia que el Hijo de Dios debe darle a la palabra de Dios. En un tiempo en donde lo que menos se promueve es el estudio de la palabra, en donde todo está al alcance de la mano en fórmula mágica. Ayuda para el desánimo, coloco desánimo en algún lugar, me aparecen todos los tics. Entonces ya está, no hace falta ir a la Biblia. En un tiempo en donde acá está el consejo de fulano, debemos aprender a depender de la palabra de Dios. Ahí es donde tenemos el fracaso de muchas personas, de buen corazón, de buena motivación, pero que ignoran las Escrituras, y eso los lleva a tener una vida realmente, a veces hasta vergonzosa, para él mismo, aunque tal vez otros no se den cuenta, pero para él mismo, por cuanto no vive un mundo real, no vive una vida real. Todo es ciencia ficción, todo es virtualismo, ya que lo que declara o habla para aparentar cierta espiritualidad hacia afuera, cuando llega a su hogar, cuando se encuentra con la realidad diaria, es allí donde se ve lo que realmente hay. Y hay una carencia, hay una falta total de escritura en donde su vida puede ser fundamentada. De allí es que muchos matrimonios, muchas familias, muchas personas que por allí tienen demasiado puntos flojos en sus vidas, demasiadas puertas abiertas, producto de la permanencia del pecado en su vida, que lo hacen miserable frente a la vida abundante que Dios ofrece para cada uno de sus hijos.
La santidad progresiva no es una opción, querido. La santidad progresiva o el crecimiento en la vida de santidad, en donde cada día, el cristiano, llámese como se llame, va cada día menguando, pero la persona de Jesús se va haciendo notorio a través de sus obras. Eso no es opcional. Eso es una cuestión que viene hasta casi de manera natural por vivir en la esfera sobrenatural. Recuerde este concepto. Cuando estamos en lo sobrenatural, todo lo que hay allí es sobrenatural, que se vuelve hasta casi natural para el que vive en esa dimensión sobrenatural. No es opcional. Es una evidencia de si estás creciendo o no. O si solamente te pasan los años, la vida, aparecen las canas en los cabellos, o si en verdad estás creciendo, si en verdad estás madurando, si en verdad tu vida está reflejando la vida de Cristo, o simplemente somos los Nicodemos del siglo XXI, o tal vez los fariseos de aquellos a quienes Jesús les llamó, ustedes son sepulcros pintados de blanco. Que Dios nos ayude. Pero la santidad progresiva es algo que el cristiano, aquel que está en verdad viviendo en la guía del Espíritu Santo, lo practica. Y en esa santidad progresiva está la vida incondicional para seguir a Cristo, no importa el lugar. Él quiere agradar a Cristo. Y para concluir esta porción, ya cerrando todo lo que abrí con respecto al paréntesis, la santidad completa será una realidad cuando nosotros estemos para siempre en la presencia de Dios. Es lo que Pablo dice, primero a los Tesalonicenses 5:23, si mal no recuerdo. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ahora bien, eso en cuanto a la vida de pureza de la iglesia. La iglesia como cuerpo es una iglesia que ama la santidad. No es una cuestión opcional, como ya he dicho. No es una cuestión si siento o no siento. No es una cuestión de si me conviene o no me conviene. O si hoy me conviene el guisado rojo y elijo el guisado rojo y mañana vuelvo a lo que debería haber sido. No, Señor. No es opcional. ¿Por qué? Porque si alguien dice que está caminando bajo la guía del Espíritu, si hay alguien que dice que en verdad nació de nuevo, es alguien que anhela agradar a su Señor y todo lo demás queda en segundo lugar porque ahora hay una sumisión voluntaria al señorío de Cristo. En cuanto a la vida práctica de la iglesia, la espiritualidad y la vida práctica de la iglesia. La iglesia está llamada a vivir una vida en la dimensión del poder. Yo sé que hablar de poder hoy suena hasta casi un poco pesado, porque se ha hecho tanta apología del poder y muchas veces no se ha explicado de manera concreta, de manera simple, hasta de manera básica lo que es el poder y para qué ha sido dado el poder para la iglesia. Si usted pudiera imaginar de que el poder ha sido dado para ser testigo y no para ser estrellas dentro de lo que es la gran constelación de este siglo, de este mundo, nosotros vamos a darnos cuenta de que en verdad el poder prioritariamente es una vida para ser testigo de Cristo. Es para poder vivir a Cristo. Es para que en verdad esa vida de poder se manifieste en la esfera espiritual. Cuando yo en verdad me someto, tengo todo mi corazón rendido a Cristo, tengo mi mente consagrada a Cristo, entonces yo vivo en una dimensión de poder. ¿Poder qué? Poder renunciar a mi derecho para adoptar como algo normal y corriente los derechos que Cristo tiene sobre mi vida por cuanto Él me ha comprado, por cuanto Él le ha comprado a usted. Entonces yo no tomo la libertad como ocasión para libertinaje, sino por el contrario, uso la libertad que Cristo me ha dado para someterme a la voluntad de Dios.
Y eso lo puedo hacer porque el Espíritu Santo ha venido a mi vida y está sobre mi vida también, dándome el poder, dándome la energía para poder hacerlo. Y no una vez, 2 veces al día, sino todo el día, todos los días. Y eso es una cuestión que la Biblia lo deja bien en claro, desde Hechos capítulo 1, versículo 8 en adelante, y desde capítulo 2, donde nosotros vemos que el Espíritu ya desciende y comienza a hacer la obra que Él va a hacer en el ámbito de la iglesia y en el ámbito del mundo para convicción de pecado y demás. Es una vida de poder, de poder, de poder, de poder. ¿Poder qué? Negarse a sí mismo. ¿Poder qué? Poder tomar mi cruz cada día. ¿Poder qué? Seguirle a Jesús cada día. ¿Poder qué? Poder llevar la carga que Él considera que yo puedo llevar. Por tanto, aquel que dice mi carga es demasiado pesada, yo debo entender 2 cosas con ese concepto. O que Jesús no sabe lo que está haciendo y de repente me tiró a mí la carga de otro. O que yo estoy confundido y que en verdad el Señor considera que yo puedo llevarla. Nada más que yo no estoy tomando las decisiones correctas o usando las armas correctas para poder continuar. Ahora bien, esa vida bajo el poder del Espíritu da una vida de testimonio en segundo lugar. La Biblia dice allí en Hechos capítulo 2 que toda la gente hablaba bien de los que se habían convertido al Señor y dice que tenían el favor de todas las personas. Dice versículo 43 del capítulo 2 de Hechos, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Y observe, escuche por favor, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor cada día añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Tremenda verdad. Una iglesia que en verdad estaba santificada. Una iglesia que en verdad entendió el concepto de ser testigo. Una iglesia que en verdad tenía una vida de testimonio. La gente hablaba bien de ellos. En un contexto en donde hasta 50 días atrás los querían matar a todos. Es más, clamaron por Barrabás. Dijeron a una, suelten a Barrabás, crucifiquen a Jesús. Pero 50 y pico de días después, el Espíritu Santo desciende, la obra comienza a realizarse y de repente la vida de testimonio, la vida de poder, la vida de santidad que había en ellos, todo eso dio como resultado que la gente comenzó a cambiar la forma de ver y el concepto que tenía de ese grupo de personas que comenzaron como 120, pero que no pasó mucho tiempo y ya eran más de 3.120, y si contamos un poco más, 8.000 como 120, y seguimos contando, pero el favor del pueblo estaba, es decir, una vida de testimonio. La iglesia en el siglo XXI debe distinguirse porque tiene vida de testimonio y no vida de lastimonio, como solía decir un profesor mío del seminario. Una vida de lastimonio es aquella vida que da lástima, lástima por cómo vive, lástima por lo que hace. Entonces debemos nosotros distinguir. La iglesia del siglo XXI no se distingue porque habla mucho, sino porque habla mucho, pero vive mucho. Cree en Cristo, pero vive a Cristo. Dice que es hijo de Dios, pero vive como un hijo de Dios.
Entonces, no podemos nosotros colgar carteles en nuestros hogares, colocar alguna insignia en nuestro vehículo, el que lo tiene, o en la motocicleta, o en la gorra, no sé, lo que usted use. Y decir, yo en mi casa serviremos al Señor, y su casa es un lío. No podemos nosotros. Pastor, pero es una palabra declarativa. No, más que declarativa, a mí me interesaría que lo siente, lo hable en serio y le diga, mira, no podemos seguir jugando a dos puntas. O vivimos como Cristo quiere, o en verdad, saquémonos la máscara. Una vida de testimonio en medio de un mundo en donde hoy por hoy hay un campeonato de quién miente más, de quién engaña a más personas, de quién confunde a más personas. Frente a toda esa confusión, a todos los engaños, a todas las mentiras, la iglesia se para en medio de esta sociedad como columna y baluarte de la verdad, presentando personas que porque son espirituales, viven llenos del Espíritu Santo, tienen en su vida mucho, pero mucho de oración detrás. Esas personas tienen vida de testimonio. Pero en tercer lugar, una vida de consagración al servicio. La iglesia debe entender de que, en verdad, hemos sido llamados nosotros para poder servir al Señor. Y servir al Señor no es una cuestión opcional. Si usted me permite, todo aquel que recibe a Cristo como Salvador, la primera frase que menciona en sus labios es la misma que salió en los labios de Pablo. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? El primer reconocimiento es el señorío. El segundo reconocimiento es, tú moriste por mí. Yo quiero que seas mi Salvador, pero quiero que seas mi Señor. En ese contexto es donde el cristiano tiene una vida consagrada para servir a Dios. Servir a Dios. Presentarse a Dios como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Que sus cuentas están arregladas con el Señor. Y eso le lleva a ese cristiano a tener una vida de servicio. Lo faculta a él para poder servir a Dios. El crecimiento va abriendo puertas para ser más útil, no para ser más famosos. Un pastor sencillo, muy trabajador, él solía decir, los famosos no entran al reino de los cielos. Como alguien dijo estos días en uno de esos clásicos memes que te envían, la gente tiene muchas cosas buenas para hablar de ti, solo están esperando que te mueras. ¿Sabe? Es importante que nosotros podamos entender de que la vida que debemos llevar es una vida consagrada, apartada para servir a Dios. Le decimos a Dios, tú eres mi Señor, pero le damos a Él solamente 4 horas semanales. 2 horas o 1 hora y media para ver parte de la transmisión virtual del culto, sea el culto aquí de Iglesia de Benecer o sea el culto que usted mire. No podemos. Si Él es Señor, yo debo buscar de Él, debo servirle a Él y debo estar dispuesto para hacer la obra que Él quiere que yo haga cuando Él quiere que yo haga. No es cuando yo tengo ganas, no es cuando yo siento. Usted le pregunta a su esposo, querida hermana, usted que está casada, usted le pregunta a su esposo, viejo, ¿sentí de ir a trabajar hoy? No, él sabe que tiene que ir, porque si no llega la factura de luz, llega el agua, llega el cable, llega internet, llega la tarjeta. Algunos se esconden cuando llegan esas cositas medio endemoniadas, como decía alguien. No. Uno no siente, uno sabe que tiene que trabajar. Uno sabe que tiene responsabilidades a cumplir. La esposa no está diciendo, no sé si hoy voy a cocinar. No, están los 15 chicos que están en la casa, o 5, o 3. Tienen hambre, necesitan comer, y aunque no tuvieran hambre, necesitan tener las comidas diarias que corresponde.
Entonces no es si siento, hay que hacerlo. Entonces hay cosas que uno no tiene que esperar para sentir y hacerlas, sino uno debe hacerla porque hay que hacerse. Ahora, no se puede hacer la obra de Dios si no hay personas que en verdad tengan consagración para servir a Dios. El día que me aparten de pastor, voy a servir. Y otro dice, no, cuando sea apóstol ahí voy a servir. Bueno, mire, si usted espera ese tipo de cosas, y se le va a ir la vida, querido. Se le va a ir la vida. Usted debe comenzar a servir a Dios en todo, porque la aprobación usted no la recibe de las personas. La aprobación usted la tiene que recibir de parte de Dios. Y que un buen día Él pueda agarrar delante de su vida y decir esta frase, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Mateo capítulo 7, verso 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Quiero que observe algo, no es el que habla mucho, ¿eh? No es el que habla mucho. Oh, mire, si entráramos al cielo por hablar, ya estaría lleno, ¿eh? No habría lugar. Habría que desalojar un poco las moradas celestiales. No, no entran así. La Biblia dice bien claro, y estas son palabras textuales de Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, generadores de maldad. Oh, qué fuerte. Sí, porque estamos hablando en la dimensión sobrenatural, tenemos que hablar fuerte. Porque se trata de una vida eterna, porque se trata de un servicio que tiene recompensas eternas. Por tanto, yo necesito que usted entienda que una vida consagrada a servir a Dios es una vida en donde de manera incondicional yo le otorgo los derechos para que Dios pueda dirigir mi vida. Y entonces yo puedo decir, soy guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces me debo levantar para ir a cumplir las funciones, siempre y cuando se pueda, ¿verdad? Estamos en restricciones, por lo menos hoy, en la Argentina hasta el 30. Pero usted se levanta y usted va a trabajar y sabe que Dios lo está llevando y que en el trabajo Dios puede usarlo. Y usted debe estar expectante porque no sabe en qué momento lo va a usar. Si usted es enfermero, enfermera, usted es un doctor o doctora, lo que fuere, la ocupación que tenga, usted no sabe en qué momento, más allá de su tarea laboral, Dios lo va a usar para que usted pueda dar una palabra que pueda salvar a alguien que abre su corazón. Eso es andar en la dimensión del Espíritu. Usted haciendo compra y de repente alguien toca su corazón, es Dios, y de repente usted va y hace una acción de bondad, una acción para con alguien que no conoce, porque si usted lo hace con quien conoce nada más, cuidado, cuidado. Entonces estamos hablando de una persona que espiritualmente es guiada por el Señor. Es guiada por el Señor. He mencionado a usted la historia y lo menciono porque es muy conocida y todos, aunque no hayan leído mucho de Biblia, lo pudieron haber oído. Elías fue llevado a la casa de una viuda. ¿Y por qué a esa viuda se había mucho? Es que cuando alguien es guiado por el Espíritu, va donde Dios quiere que sea guiado. No va donde la multitud lo llama. No va donde a uno le parece, sino va donde Dios quiere que esté en ese momento puntual. Una vida consagrada a Dios. En cuanto a la vida de servicio, usar los dones para servir al Señor. Usar los dones. Cuando empezamos a usar los dones, esos dones allí se manejan en el equilibrio del fruto del Espíritu. Y la forma en la cual se manifiesta ese fruto. Gozo, paz, paciencia, benignidad. El servicio en lo espiritual. Y sabe que el gran problema que tenemos nosotros es que cada uno quiere servir a Dios a su manera
Y encima, dice que está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Lo triste de esto, lo trágico, es que la vida se te está yendo y no terminás de disfrutar a Cristo. Tengo el temor de que mucha gente hoy no está disfrutando la verdad del Evangelio. Y cuando le hablas de vida abundante, que en el Evangelio realmente hay paz, hay gozo, para muchos parece que les estás hablando en un idioma desconocido para ellos, pero por otro lado dicen que son hijos de Dios. ¿Dónde queremos llegar así? Estamos nosotros todavía en atmósfera de Pentecostés por la celebración que se ha hecho. Rara celebración por toda esta pandemia. Pero en medio de esa atmósfera yo quiero llamar su atención a una vida, a una iglesia que en verdad se mueva en esa dimensión, donde no haya lo mismo que hubo en Corintios. En la iglesia de Corintios, allí, había todas las prácticas posibles que atentaban contra el buen testimonio, que atentaban contra el servicio eficaz, que atentaban contra la obra espiritual, que atentaban contra el deseo del Señor. Él habló de unidad. ¿Cómo puede darse la unidad en la práctica si es que no hay personas guiadas por el Espíritu? Y algunos dicen, no, nadie me entiende porque el Espíritu a mí me guía. Perdón, pero si no estás en el ámbito eclesiástico, si no te moves en el mundo de la iglesia, en el contexto de la iglesia, hay algo que está mal y precisamente, tal vez seas tú. Es un tiempo importante para que podamos nosotros revisar nuestras vidas. Yo he concluido el estudio anterior referente a este tema con este pasaje que quiero concluir. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Seguramente ya lo sabe de memoria. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí el pasaje habla de dos cosas. En primer lugar, una metamorfosis. Versículo 2, transformaos. Y cuando vamos allí a ese pasaje, transformados habla allí de una metamorfosis. La metamorfosis se da por agentes internos. Es una acción interna que se desarrolla porque hay algo adentro que no puede quedar escondido. Son agentes internos. La esencia está adentro. Y esa esencia comienza a pujar, comienza a hacer fuerza, que comienza a cambiar de adentro hacia afuera. La vida del cristiano es así. Cuando está guiado por el Espíritu Santo, cuando está lleno del Espíritu, según dice, ese cristiano se va transformando por agente natural. En este caso, el Espíritu Santo está adentro y va generando lo que Él genera. Genera santidad, genera unidad, genera servicio, genera testimonio, genera una vida de poder, genera una vida de servicio incondicional a Dios. La Biblia dice, no tomen el molde de este mundo. El molde de este mundo es muy traicionero, muy cambiante. Cuando pensás que sabés cómo va a reaccionar el mundo, te dieron vuelta a todos los parámetros conductuales. Y otra vez tenés que comenzar de cero. Y si tenés que amoldarte a este sistema, no terminás nunca de encajar en él. Porque todo lo que te lleva es a caer y poner en vergüenza a la humanidad. Pero sin embargo, cuando dejamos que el Señor obre en nuestras vidas y permitimos que su Espíritu Santo que está dentro nuestro empiece a generar los cambios,
Es allí donde la transformación es una realidad. Y el pasaje dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Yo debo entender la voluntad de Dios. Yo no debo sentirla. Yo debo entenderla. Debo comprenderla. Y si hay algo que no entiendo, debo estudiar, debo preguntar, pero yo debo entender para que ese entender produzca en mí ese cambio que comienza a generarse con todo el poder del Espíritu Santo, que va a producir un cambio permanente y no esos cambios temporales de los cuales estamos cansados muchas veces de ver personas que siguen en fracaso porque no alcanzan a tocar fondo jamás. Allí donde usted está, hay dos ejemplos aquí que yo quiero usar. Nosotros podemos tener nuestra barca en el río de Dios, anclado en Cristo Jesús, aferrado a Él, a su persona. Y nuestra barca irá por donde debe ir, cuando debe ir, y cuando no debe ir estará bien anclada en donde debe estar anclada. Pero por otro lado tenemos la figura de Hebreos capítulo 2, donde hay una barca que no ha tirado sus anclas y lentamente comienza a deslizarse. Las corrientes de la vida, las corrientes del mar de la vida, comienza a mover su embarcación, no se da cuenta. Tal vez primero lo toma hasta como gracioso, entretenido, tal vez hasta como atractivo para la gente. Pero llega un momento en el cual las cataratas están a la vista. Nos dormimos y podemos despertar en la profundidad de una gran catarata. Nos dormimos y podemos perecer. Nos entretenemos y por muchas veces estar entretenidos mirando las vidrieras de la vida es donde nosotros estamos perdiendo lo realmente importante. Por ello es notorio que hoy usted y yo debemos entrar en ese río de la voluntad de Dios. La iglesia lo necesita. Su iglesia lo necesita. Si usted pertenece a otra denominación, su iglesia necesita que usted esté en el río del Espíritu de Dios. Sus pastores necesitan miembros que estén en el río del Espíritu de Dios para poder ser una iglesia poderosa de testimonio, de servicio, que se santifique cada día más y no haya que estar luchando siempre con los mismos errores, los mismos pecados. Se vuelve un hábito, un vicio destructivo para muchos, cuando en verdad dice que está en el río, pero sin embargo solo tiene una fotografía de ese río. Hoy acércate a Él y tu vida cambiará. Hoy decile a Él, me rindo a ti, Señor, no a la iglesia, no a la religión, me rindo a ti, Señor. Y allí comenzará el verdadero cambio. Amado Dios, en esta hora, yo te pido por cada uno de los que están recibiendo esta palabra, distintas vivencias. Algunos vienen de una vida muy golpeada. Hay otros que vienen de tener, Señor, errores tremendos. Yo oro por cada uno de ellos y en esta hora, Señor, se están acercando a ti para que haya en ellos un cambio genuino, verdadero, producido por tu Espíritu Santo. Pues, Señor, todo lo que Él produce es algo que permanece. Pero lo que nosotros solos intentamos producir, mañana cae a tierra. Y es allí el fracaso de muchos. Pero oro por aquellos que quieren una verdadera transformación, que quieren ser parte de una iglesia poderosa, que quieren ser parte de un mover espiritual tremendo en este tiempo oscuro, difícil, lleno de trampas por todos lados, donde la mentira se adueña de cada corazón. Yo te ruego hoy, Señor, por cada uno de aquellos que quieren escapar de esos lazos y entrar en el río de tu Espíritu,
a esa profundidad donde en verdad se disfruta tu comunión. Y no simplemente, Señor, el hecho de sufrir una religión que no conduce al cielo, que no conduce a la eternidad con Cristo y con el Padre. Te lo ruego en esta hora, en el nombre de Jesús. Pido por los que están enfermos. Pido por los que están graves en algún sanatorio, alguna clínica, hospital, o en sus casas por temor. Oro en el nombre de Jesús para que tu Espíritu Santo opere, Señor, en sus vidas la obra que hoy por hoy necesitan sus cuerpos. Señor, manifiesta tu gracia, tu amor una vez más, sanando las vidas, restaurando los cuerpos que han sido dañados. Hay poder en ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y bendice la economía de los hogares. Hay hogares que están, Señor, con muchos problemas, están hundidos. Pero yo te ruego que tú abras puertas, Señor. En medio del desierto tú puedes abrir un río para calmar tanta sed. En medio de este desierto, de este caos, para muchos en lo económico, Señor, tú puedes abrir una puerta que sea un bálsamo para que honestamente, dignamente se puedan ganar el sustento como tú lo mandas. En el nombre de Jesús, bendice cada ciudad que toma este mensaje. Bendice las autoridades de cada uno de ellos. Bendice, Señor, a cada persona que está sirviendo a la comunidad en un tiempo difícil, y guarda las familias de cada uno de ellos, pues al culminar su horario deben volver a sus casas con todos los riesgos que eso implica. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.